jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Chipote, el comisionado Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales DOEP o jefe de los antimotines, que es el brazo represivo de la dictadura en contra de los ciudadanos que han intentado manifestarse en los últimos meses y que mantuvieron la resistencia cívica en las calles a partir del 18 de abril y el último sancionado es el comisionado Juan Valle Valle, jefe de la Dirección de Vigilancia y Patrullaje de Managua. Juan Valle Valle también está señalado porque es uno de los brazos represivos de la dictadura en las movilizaciones. Además, que el comisionado Juan Valle Valle tiene un alto récord de apañar a los grupos represivos de la dictadura y particularmente en el 2015, que fue cuando un tipo identificado como Samir Matamoros, conocido como el pistolero de Metrocentro, atacó a tiros una manifestación en los llamados miércoles de protesta, también de opositores, como ha sido la costumbre del partido de gobierno, y ahí el comisionado Juan Valle Valle dijo que no vio nada. Sobre el impacto de estas acciones, de estas sanciones de Estados Unidos, hoy estamos en la línea con la comandante Dora María Telles, quien nos ayudará un poco a entender qué significa para la policía, cuál será la repercusión en términos económicos y en términos de relaciones institucionales con el resto de la región, con el tema de la seguridad de los nicaragüenses y por supuesto el impacto también en la represión de lo que podría traer. Gracias, Dora María, por acompañarnos. Bienvenidas a esta entrevista de Artículo 66. Muchas gracias, Álvaro. Dora, ¿cuál será el impacto directo contra la Policía Nacional de estas sanciones? Arranquemos un poquito antes de eso, ¿no? ¿Cuál es el impacto directo sobre el régimen globalmente? Es decir, esta sanción es la primera sanción que se aplica a una institución del Estado. Las sanciones anteriores, si recordamos, han sido aplicadas a funcionarios específicos, a gente de la argolla de la familia orteguista, de la familia Ortega Murillo y de la argolla de la familia Ortega Murillo, a empresas de los Ortega Murillo, es decir, al capital Ortega Murillo. Esta es la primera vez que se aplica a una institución del Estado. Y esto ya eleva el nivel de represalias contra el régimen de los Ortega Murillo por parte del gobierno de los Estados Unidos. Estamos entrando un poco al mismo nivel de golpes que se le ha opinado, por ejemplo, a Venezuela, que en el caso de Nicaragua está arrancando con una sanción directamente a la policía como una fuerza institucional, ¿verdad? En el entendido de que esta fuerza institucional ha estado gravemente comprometida en violaciones a derechos humanos y que está metida pues dentro de lo que la Oficina de Control de Activos de los Estados Unidos considera como lavado de dinero, lavado de activos, dinero proveniente de corrupción o financiación del terrorismo, que son el ámbito de la acción en el cual trabaja esta OFAC, ¿verdad?, del Departamento del Tesoro. Entonces la policía queda así en la lupa de las instituciones comprometidas en lavado de dinero, corrupción, violación a derechos humanos o eventual financiación al terrorismo, porque hay que recordar que de dinero de la policía orteguista salieron fondos para pagar paramilitares, para pagar planillas de paramilitares. Entonces el golpe siento un precedente, el primer golpe a una institución que el gobierno de los Estados Unidos aplica con pleno acuerdo con el Senado, como vimos las cartas de los senadores Cruz y Menéndez ayer, ¿verdad? Entonces esto es una cosa a la cual el régimen tiene que tomar nota con muchísimo cuidado, ¿verdad? Porque está anunciando de que pueden seguirse sanciones igualmente severas contra otras instituciones que han actuado como brazo represor de la familia Ortega Murillo. Esto pone en el ojo también o en la advertencia de posibles amenazas a instituciones como el sistema de justicia, que ha sido básicamente también el brazo represivo para efectos de criminalizar a los ciudadanos que protestan.
Bueno, todos sabemos que el sistema judicial, en particular unos 7, 8 jueces y las fiscales, ¿verdad? Estamos hablando del sistema de justicia penal, pues, fiscales y jueces del sistema judicial han sido parte del pelotón de fusilamiento político que la dictadura ha utilizado contra centenares de nicaragüenses que pasaron por ahí, fueron condenados con acusaciones falsas, fueron mantenidos en las celdas del Chipote, torturados, violados, abusados, ¿verdad? En esa celda, bajo la responsabilidad de fiscales que estaban estructurando y armando casos sobre la base de mentiras, y además de jueces que condenaron a inocentes sin pruebas, sin testigos, sin testimonio, y a inocentes a los cuales se le cancelaron totalmente el derecho a la detención, de manera que el sistema judicial está en la fila. Yo lo veo directamente en la fila por haber servido como brazo represor del régimen de los Ortega Murillo. Operativamente, ¿cuál es el golpe que ha propinado Estados Unidos a la policía? Es decir, esta policía ahora tendrán que cerrar todas las cuentas bancarias, los bancos están obligados a cerrarle las cuentas bancarias en términos de convenios que esta institución ha sostenido con la policía de la región, básicamente queda aislada. ¿Cuál es exactamente el golpe que le ha metido Estados Unidos a la policía de Nicaragua? A ver, el sistema financiero nacional e internacional le cierra las puertas a esa institución por todos lados. Es decir, la policía no puede sacar una carta de crédito con un banco extranjero que tiene corresponsalía en los Estados Unidos para hacer una compra en Italia, vamos a poner un caso, ¿verdad? Porque ningún banco extranjero con corresponsalía en los Estados Unidos va a correr el riesgo de que sea sancionado por la Oficina de Control de Activos por el Departamento del Tesoro. De manera que el sistema financiero nacional e internacional se le cierra a la policía como institución. ¿Qué va a hacer entonces la policía? Bueno, lo que es previsible que haga es que agarre sus cuentas, los dineros y se los lleve al Banco Central de Nicaragua, que el Banco Central se convierte en un banco ahí, con abre una ventanilla para la policía y que además los policías sean pagados con cheques fiscales del Ministerio de Hacienda y que cualquier otra cantidad de compras y cosas que tenga que hacer la policía las tenga que hacer con una maleta de reales, pues en efectivo, ¿verdad? Esto es una consecuencia institucional de desorganización institucional y de problemas graves en la administración de la institución. Y esto puede afectar incluyendo el hospital de la policía, evidentemente, porque la medida está tomada contra toda aquella órgano, empresa, etcétera, en lo cual la policía tenga más del 50% o el 50% de la propiedad. Y esta es una prohibición que opera para todas las empresas en los Estados Unidos y para ciudadanos de los Estados Unidos. Así es que desde el punto de vista como institución, tiene prácticamente las puertas totalmente cerradas para operar. Acordate que golpes de esa naturaleza provocaron el cierre de Albaniza. Albaniza tuvo que cerrar, DNP Petronic tuvo que cerrar, el Bancor tuvo que cerrar. De manera que ese no es un golpe como quien dice que mañana va a amanecer Francisco Díaz diciendo no me pasó nada, pues ni me duele, ¿verdad? Porque ya tenemos los precedentes de las instituciones privadas de la red orteguista de capital que han tenido que cerrar por golpes de esa misma magnitud dado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. De manera que eso es un golpe fuerte, ¿verdad? Lo otro es que, pues, ¿qué esperamos? Que la policía de Honduras, Guatemala, El Salvador, que tienen una fuerte relación con los Estados Unidos, que tienen un fondo que le asignan los Estados Unidos para la lucha contra las maras, pues simplemente tomen una distancia importantísima de la policía orteguista para no verse comprometida en sus intereses estratégicos de relación con los Estados Unidos por la relación con la policía de Ortega aquí en Nicaragua. Y esto va a ir operando como un aislamiento creciente de la policía a nivel internacional. Sin ninguna línea aérea le va a dar un boleto al jefe de policía si esta línea aérea toca aeropuertos en los Estados Unidos, para no ir muy largo, ¿verdad? Es decir, estamos frente a un proceso de aislamiento de una institución que los nicaragüenses ya consideramos una institución que está en el plano de la ilegalidad, que es ilegítima. Valle, por ejemplo, ustedes lo recordaban hace un momento, Valle no solamente tiene esa historia de Samir, de Metrocentro, tiene también la historia de cuando los campesinos llegaron hasta Bello Horizonte
en una de las últimas marchas campesinas que se dio en Managua, Valle apareció al frente de fuerzas de choque que llevaron bates y fueron protegidas por fuerzas policiales al mando de este matón de Valle, que es un matón, ¿verdad? Fueron protegidas por él y dirigidas por él para reprimir a los campesinos que estaban ahí. Hay gente que salió herida de esa operación, y Valle se ha comportado como un sicario matón en las calles de Managua desde abril del 2018 a la fecha, con clara confesión de su filiación orteguista. De manera que Valle está completamente bien sancionado. Es decir, lo que estamos hablando es de una institución que los nicaragüenses no reconocemos como institución nacional, no nos da garantía, no nos da seguridad. Nadie se siente seguro cuando ve una camioneta de la policía llegar a su calle, todo el mundo se siente inseguro, es decir, nadie cree que la policía te va a proteger, todo el mundo sabe que la policía te va a hostigar, te va a asediar, te va a perseguir. A eso se ha dedicado la policía, se ha convertido en una policía política al servicio de la familia Ortega. Dora, a propósito del aislamiento que mencionás del resto de policías de Centroamérica, cualquiera del círculo de poder del orteguismo te podría decir que los Estados Unidos también necesitan de esta policía por la lucha contra el narcotráfico, que al fin de cuentas es una prioridad de Estados Unidos, y también por la lucha de la migración irregular. Vamos a ver, ¿podrían los Estados Unidos de alguna manera manejar algún tipo de relación por debajo de la mesa con esta policía para resguardar esos intereses que son prioridad de los Estados Unidos? En este contexto no, eso se acabó, puerta cerrada completamente, totalmente cerrado eso. Es decir, la DEA, si tenía alguna colaboración con la policía en materia del tema antidroga, tiene que replegarse simplemente. Ahí no hay vuelta de hoja. Es decir, tiene que apegarse a las directivas generales del Departamento del Tesoro. Toda relación con esa policía tiene que ser cancelada y toda transacción tiene que ser cerrada antes del 6 de mayo de este año. No hay vuelta de hoja. Es decir, si Ortega cree que puede seguir jugando a que capture unos narcos y suelta a otros, ¿verdad? Pues va a seguir jugando a eso, pero ya sabe que de todas maneras se van a enfilar en su contra, digamos, causales adicionales a las que ya el Departamento del Tesoro tiene, ¿verdad? Porque hay, pues, no es que digamos que la lucha de la policía ha sido eficientísima en materia de narcotráfico, hay muchísimas evidencias, ¿verdad?, de connivencia y de complicidad de la policía con sectores del narcotráfico internacional para el tránsito de drogas o para el lavado de dinero. Ahora, la posición del ejército, que por cierto recientemente ha habido unas declaraciones del vocero del cuerpo castrense tratando de desvincularse de la represión y de los grupos paramilitares, ¿esto qué consecuencias podría traer o qué movidas podrían hacer la comandancia del ejército para evitarse estar en una situación similar? Lo mejor que pudiera hacer el ejército es apegarse a la ley, apegarse a la Constitución, cumplir su rol constitucional y apegarse plenamente a la ley. El ejército no tiene por qué andar patrullando el campo, capturando campesinos, ¿verdad? Y hay algunos campesinos que fueron asesinados por el ejército. A mí no nos vamos a acordar del delegado de la palabra hace rato, hace varios años, de los hijos de doña Lea Valle. A mí no me puede decir el ejército, que no puede venir a decir el ejército que nada tuvo que ver con eso. Si hasta la misma policía dijo que había tenido que ver el ejército. Es decir, también le quieren ver la cara a uno. Yo creo que lo mejor que puede hacer el ejército es tener un comportamiento institucional apegado a la Constitución, y apegado a la Constitución quiere decir que el ejército debió haber desarmado a los paramilitares y debe desarmar a todos los que anden en armas de guerra, y los que andan armas de guerra son los paramilitares de Daniel Ortega, de manera que ellos tienen que hacer esa labor y no la han estado haciendo. El ejército ha estado operando también como una fuerza auxiliar de la represión de los Ortega Murillo, y por eso es que está premiado Avilés con un tercer periodo en la jefatura del ejército de Nicaragua. ¿Por qué otra razón Daniel Ortega va a premiar a Avilés con un tercer periodo?
en la jefatura del ejército? Pues porque le ha servido como un eslabón para poner al ejército como fuerza auxiliar de la represión de los Ortega Murillo. Esa es la realidad. Que quiera decir el ejército otra cosa, pues que lo diga. Pero más que decirlo, más que preocuparse por sacar al vocero de la institución, lo que deberían preocuparse es por cumplir la ley, cumplir lo que la Constitución les establece. Y están obligados a defender al pueblo de Nicaragua y no al grupo de poder de los Ortega Murillo, a quienes Julio Avilés, les declaró su amor eterno en el acto de aniversario del ejército. Esas son cosas que están ahí, filmadas, grabadas, con testimonio, etcétera. El que quiera venir a decir el vocero, pues es una cosa vacía, porque los hechos hablan de otras cosas, ¿no? Dora, hoy fueron 3 jefes de policía, 3 altos mandos del cuerpo represivo de la policía. Antes había sido el subdirector y quien encabezó la represión y los crímenes en Masaya en contra de la población, el comisionado Ramón Avellán, y también más antes había sido el propio jefe de la policía, director de la policía y consuegro presidencial Francisco Díaz. Ya son 5 altos jefes y además toda la institución. Es decir, ¿qué quedaría? Hay la posibilidad de que alguno de los mandos intermedios de la policía puedan también ser sancionados personalmente, o que entre ellos pueda haber algún tipo de movimiento para tratar de salvar, qué sé yo, lo que quede de la policía. Bueno, hay algunos que faltan por sancionar, Álvaro, ¿verdad? Yo aspiraría a que sancionen a Domínguez de León, que es otro sicario, ¿verdad? Es un sicario que anda ahí aterrorizando civiles, torturando, además, se filma él torturando personas. Miraría que le caigan sanciones a Domingo, pero en realidad la aspiración que tengo yo, como la aspiración de todos los nicaragüenses, es disolver esa policía. Esa policía tiene que ser disuelta, no tiene remedio, no hay una curita que le puedas poner ahora. Hay oficiales de policía, medios, bajos y policías de línea que están molestos porque ellos son abusados, porque son víctimas de malos tratos, porque son obligados a participar de la represión, porque son forzados a hacer cosas contra su voluntad y porque son forzados a hacer cosas contra la ley. Y a mí me llegan quejas de policía y de oficiales de la policía que están molestos porque la policía ha tomado el camino de ser el brazo represor de los Ortega Murillo. Y yo creo que estos oficiales medios, oficiales y clases y policías de línea que no han participado en la represión, que no han cometido abusos, que no han cometido crímenes, que están ahí contra su voluntad, forzados, y además porque han querido hacer una carrera policial y se han encontrado con una institución corrupta y una institución subordinada a los intereses de la familia Ortega. Pero a esa gente podría tener un espacio en una nueva policía, pero en Nicaragua debe haber una nueva policía. No es eso que está ahí, no tiene ninguna composición realmente. Es decir, ¿qué le podés sacar vos a una cosa como el Chipote, donde se han cometido crímenes, violaciones, abusos, tortura de toda naturaleza? Es decir, si uno se pone a leer los testimonios de torturas en el Chipote, cualquiera se asfixia solo con la lectura. Y ahí está este hombre, uno de los sancionados, ¿verdad? Que ha sido jefe del Chipote, pues, y se proclama él gran defensor de los intereses de la familia Ortega. Eso no tiene ninguna solución. Es decir, si los Estados Unidos sancionan a estos jefes policiales, los nicaragüenses los queremos ver frente a un tribunal de justicia responsabilizados por sus actos y por sus crímenes. Esa es la realidad. Es decir, para nosotros la sanción que aplica el gobierno de Estados Unidos es muy buena, pero para los nicaragüenses necesitamos, queremos y tenemos que lograr que haya justicia, porque de lo contrario, pues va a haber repetición de estos actos en el futuro, ¿no? Ya para finalizar, Dora, ¿hay algún nivel de peligrosidad de que la dictadura, en venganza por esta sanción de los Estados Unidos, recrudezca la represión, o crees que eso los puede hacer un poco recular? Sí, es posible que en un primer envión ellos traten de dar un manotazo. Van a tratar de dar un manotazo, pues.
¿Cuál va a ser ese manotazo? Pues no sabemos, pero no es muy diferente de lo que han venido haciendo. Lo que han estado haciendo son asedios, hostigamientos, persecución, encarcelamiento. Bueno, hasta la misa de un muerto, pues se fueron a meter a golpear gente, a golpear periodistas. Es decir, eso es lo que han venido haciendo. Lo que pueden hacer es un poco más de lo que están haciendo, ¿verdad? Más asedios a líderes en todos lados, en todo el país, más hostigamiento a líderes en todo el país, más persecución en todo el país. Yo creo que ellos van a tener probablemente un zarpazo de eso, un manotazo. Pero yo creo que en efecto, ¿verdad? Este acto del gobierno de los Estados Unidos tiene que hacer pensar a un cierto nivel de funcionarios públicos de que llegó el momento en que ellos tengan que llegar al punto que tienen que llegar. Esta dictadura no se sostiene, se ha estado cayendo, 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 cayendo. Va directo a un hueco, no ha levantado cabeza, y esa es la rabia que se pudo ver en la misa de cuerpo presente de Ernesto Cardenal, la rabia de la familia Ortega Murillo de mandar ahí unos grupos de choque a golpear, a garrotear, había gente armada incluso ahí, ¿verdad? Eso que estás viendo es la rabia de quien sabe que está liquidado. Entonces tienen que llegar a esa convicción antes de que las cosas empeoren más gravemente para la familia Ortega Murillo, para el núcleo de poder de Ortega Murillo y para todo el grupo que los ha acompañado. Ahora, Los tienen que medir. esta presión internacional sin duda representa un tremendo golpe a la dictadura, pero también requiere de acciones internas de parte de los grupos de oposición. ¿Qué crees vos que debería de hacer en este momento quien tiene el liderazgo opositor para poder incrementarle la presión al régimen? Mira, yo creo que uno de los asuntos más importantes que tenemos que lograr es la unidad de los opositores. Eso es fundamental. Es decir, Daniel Ortega en estos 2 años se ha empeñado en oscurecer el corazón de los nicaragüenses a punta de dolor, a punta de dolor, ¿verdad? Y oscurecer el corazón de los nicaragüenses para que unos nos enemistemos con otros. Entonces aquí la llave maestra para lograr golpear a fondo a la dictadura de manera definitiva es la unidad. Y de seguida de la unidad, la organización en todos los municipios del país, de la unidad de todos los opositores en cada municipio del país, sin excepción. Eso es fundamental. Daniel Ortega trata de agarrar un aire de la división, trata de agarrar un aire de meter desconfianza, trata de agarrar un aire de fraccionar. Nosotros tenemos que cultivar la unidad, la organización y la movilización. Y en primer lugar, pues están las demandas que hemos tenido siempre. Todos los presos políticos deben salir a la calle, ni uno debe quedarse en las cárceles. Hacen falta más de 60, esos más de 60 los queremos ver afuera. Debe cesar la represión, los asedios, el hostigamiento, la persecución, el espionaje político. Eso tiene que cesar. Deben cumplirse los acuerdos de marzo del 2019. Es decir, tiene que haber plena libertad de movilización, plena libertad de organización, plena libertad de expresión. Debe cesar la persecución, el hostigamiento, las amenazas, incluso amenazas criminales, y los golpes y ataques contra el periodismo nacional. Debe garantizarse el retorno seguro de los exiliados. Deben devolverse las propiedades robadas a los medios de comunicación y las propiedades robadas a productores, a empresarios. Todo eso está sobre la mesa. Y debe haber una reforma electoral profunda para que hayan elecciones limpias, transparentes, competitivas y con observación nacional. Daniel Ortega tiene que recorrer ese camino. Y mientras más rápido lo recorra, mejor para él. Mientras más se tarde, pues va a ir pagando más él y va a ir pagando más su círculo de poder y va a ir pagando más el círculo del círculo de poder. Entonces, este es el momento en que pues esos funcionarios que están ahí, o ese liderazgo que está ahí alrededor, tiene que pensar a qué profundidad los va a llevar las ambiciones sin límites de la familia Ortega Murillo. ¿A qué profundidad los está llevando? Eso lo tienen que medir completamente, porque pues los niños Ortega Murillo no padecen de crisis, si no hay velos, pues, ¿verdad?
que padece crisis son todos los trabajadores públicos que son obligados a salir a cumplir labores represivas para los Ortega Murillo. Pues toca el turno ahora de esos funcionarios públicos de decir, ya está, no nos queremos seguir yendo a este hoyo profundo que las ambiciones de los Ortega Murillo están cavando, pues en los que se quieren llevar a todo Nicaragua. Pero no se pueden llevar a todo Nicaragua, pero se van hundiendo ellos y van hundiendo los que están a su alrededor. Perfecto, muchas gracias a la comandante Dora María Telles, dirigente del Movimiento Renovador Sandinista, quien también es aliada en la coalición nacional, aliada de la Unidad Nacional Azul y Blanco, con quien hemos tratado de hablar sobre el impacto de esta última sanción del Departamento de Tesoro de Estados Unidos contra la policía y 3 de sus altos mandos. Vamos en breve a establecer contacto con la defensora de derechos humanos Aide Castillo, quien se encuentra exiliada en Estados Unidos y ha sido una de las voces que ha trabajado para lograr este tipo de presiones internacionales a través de los distintos foros, tanto en la Organización de Estados Americanos como con las distintas embajadas que están en esa organización continental. Mientras establecemos contacto con Aide Castillo, quiero leer parte de la justificación que hacía el Departamento del Tesoro en la sanción impuesta al jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como el Chipote, el comisionado Luis Pérez Olivas. Dice en una de sus partes el comunicado del Departamento del Tesoro: el Chipote es una prisión conocida por prácticas abusivas donde las organizaciones de derechos humanos han registrado graves abusos contra los derechos humanos desde abril del 2018. Ha habido denuncias de tortura, violación, electrocutación, laceraciones con alambre de púa, estrangulamiento y palizas con tubos de acero. Un manifestante encarcelado en el Chipote declaró que hombres enmascarados lo colgaron del techo y lo golpearon con bates de béisbol, tubos y pistolas durante 2 días. Posteriormente, el por su voz y construcción como Olivas y aspecto físico, seguramente como Olivas, quien lo obligó a filmar una confesión que implica a otros manifestantes. Eso es parte de la consideración para la sanción impuesta al jefe de El Chipote. En términos